Hola a todos, un gusto de estar otra vez este jueves de... Ya es primavera, ¿cierto? ¿Estamos en primavera? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Quiero saludarlos a todos, tengo a dos grandes personajes que yo admiro y quiero mucho. Estamos recorriendo la mitad del continente porque estamos desde Venezuela hasta Chile. Eh, Tengo a dos compañeros de vida aquí que de hecho trabajamos, ambos hemos sido compañeros de trabajo en diferentes instancias, a Marcelo Goldsmith y a Nelson Brown, que les voy a dar la oportunidad en ese orden que se presenten, y después vamos a tomar el tema del día, que es el advocacy, que es una palabra súper bonita, pero que en general nadie entiende. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la aventura de Nelson, vamos a hablar de cómo funciona eso en Chile y en el mundo con Marcelo Goldsmith, que es capísimo, y vamos en esta hora, que espero que sea una hora y respetemos el tiempo, ¿cierto? Porque normalmente mis invitados se pasan de largo, hablemos ahí de todo lo que pensamos acerca del gobierno, las organizaciones y la sociedad. Así que, sin más, Marcelo, por favor, preséntate. Muchas gracias, Felipe. Un gusto, Nelson. Y a todos los que están en esta conexión, extraordinaria la invitación. Primero que nada, agradecer a la organización, como siempre, increíble. Gracias, Felipe. Es una gran oportunidad de poder conversar de advocacy y en realidad vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar del tercer orden. Traigo algunos conceptos que son muy interesantes en ese capítulo y bueno, solamente quedar a disposición del debate. Muchas gracias, Marcelo. Nelson. ¿Qué tal? Saludo a todos. Mi nombre es Nelson. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias, Felipe, por la invitación y un placer conocerte, Marcelo, de verdad, en esta oportunidad. Desde aquí de Venezuela, mi nombre es Nelson, represento a la Fundación de Asistencia al Paciente con Leucemia Mieloide Crónica. Soy paciente con leucemia desde hace ya 17 años y bueno, tengo todo un mundo por delante ya conocido, recorrido y estamos en pro de ayuda a los pacientes que más necesitados, a los nuevos pacientes también. Y es por eso que estamos aquí unidos para recorrer, difundir este tipo de eventos que son importantísimos para todos. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, estemos en agenda, ¿cierto? Yo tengo un gran amigo que es abogado igual que tú, Marcelo, en Brasil, solo que tiene 40 años menos de experiencia que tú. Y él me mandó una definición en portugués de lo que es advocacy. Yo lo traduje al español mal traducido, ¿cierto? Entonces, quiero primero leer esta definición que me mandó mi querido amigo Tiago, que me he encontrado 100 veces con él. Y de ahí empecemos la conversación, ¿les parece? Me gustaría primero recordarles que es ProSocial el que nos está dando esta oportunidad de conversar de estos temas tan interesantes, de hablar de la vida, de cambiar el mundo, de cambiar la forma de hacer negocio. Y obviamente abrirnos al que nos necesite. Estamos disponibles para lo que ustedes realmente quieran, porque nuestro objetivo es cambiar el mundo. Y la única forma de hacerlo es juntando más gente y teniendo más gente aquí que crea en la idea. Entonces, vamos con la definición de Tiago. Tiago dice que la advocacy es el arte de investigar y diagnosticar problemas que enfrentan los grupos sociales desfavorecidos o desatendidos, proponer soluciones sostenibles y responsables y por medios legales y éticos desarrollar acciones políticas estratégicamente planificadas para sensibilizar e incidir en los tomadores de decisión para promover las transformaciones necesarias. Es la definición más larga que he escuchado de una palabra en español. Porque esta palabra en inglés, que suena muy bonito, advocacy, en español es así de larga, Marcelo. No tiene traducción, Felipe, porque las cosas que son extraordinarias no necesariamente tienen que expresarse en un concepto. Yo diría que tu definición es notable. Le mandamos un abrazo al colega porque a pesar de ser extensa, yo diría que sintetiza de manera muy concreta lo que es el sentir de lo que vamos a denominar en esta sesión el tercer orden. El tercer orden, ¿no es cierto? Y al tercer sector es todo este sector non-profit, organizaciones sin fines de lucro, que provienen de la sociedad intermedia y la sociedad civil, que requiere organizarse, ¿no es cierto?, con el objetivo de cumplir ciertos propósitos. Y ahí yo te quiero entregar un concepto que va más allá de lo legal. Yo hoy día me voy a sacar el traje de abogado exclusivamente y te voy a hablar también desde la ontología. Y ahí te quiero llevar a lo que se denomina el Golden Circle, ¿no es cierto?, donde encontramos el propósito o el para qué en el centro, ¿no es cierto?,
En una segunda esfera encontramos el método, ¿no es cierto?, el cómo hacerlo, y en una tercera dimensión encontramos el qué hacer. Por lo tanto, tenemos esta trilogía donde el centro del eje de las organizaciones es el propósito. Y el advocacy precisamente lo que busca es conectarse con un propósito, pero que es interesante porque es con un basamento que surge desde una pirámide inversa, donde son las bases y no la jerarquía la que define esas prioridades y la que establece, ¿no es cierto?, cuáles son esas prioridades, esos requerimientos, y comienza a abogar, y vamos a poner una dinámica española, comienza a abogar por un propósito, con un método organizado, con una estrategia, con el objeto de establecer una huella que permita finalmente establecer políticas públicas. Y ahí nos conectamos entonces con la dimensión y el diálogo que se produce entre esta sociedad civil y el mundo público, ¿no es cierto?, que siempre es muy difícil, es una operación de transacción ideológica muy compleja de llevar adelante, porque efectivamente el Estado tiene una mirada, ¿no es cierto?, y una concepción del mundo muy distinta a la de los particulares. En Chile estamos viviendo un proceso refundacional donde estamos incluso redefiniendo esas miradas, y por eso esta disciplina, que es metodológica, lo que busca es poner en el centro ciertos propósitos que son relevantes para cuerpos intermedios, donde muchas veces el Estado no llega con soluciones eficientes. Mira, sí, o sea, estamos hablando de que aquí hay dos visiones distintas, ¿cierto? Una es la visión de las personas, que yo siempre lo separo, ¿cierto? Y la visión del Estado, que no se comunican muchas veces, no se hablan. Y para eso me gustaría que Nelson, oye, por favor, conversemos todo. Nelson, cuéntanos cuál era el problema cuando yo te conocí en Venezuela. Cuéntanos qué pasaba con tus tratamientos. Bueno, aquí en Venezuela lo que es la parte del tratamiento, por lo menos para la leucemia mieloide crónica y para muchas patologías relacionadas al cáncer, es que realmente no había medicamentos, o mejor dicho, no hay medicamentos. Desde hace ya más de 4 años, los pacientes de cáncer sufren y se agobian por la falta de medicamentos aquí en el país, en cada una de las instituciones. El comprar, obviamente, estos medicamentos es demasiado costoso con un sueldo tan ínfimo que tenemos aquí en Venezuela, y llegar a ello es realmente imposible. Esta lucha se vino orientada de hace como 4 años atrás, cuando en la fundación que yo trabajaba antes, que era la ASAP, la Asociación de Asistencia al Paciente, a la cual pertenecía desde el año 2005, se formó con un grupo de pacientes, pero a raíz de que la directiva de esta asociación declinó, se mudó a otro país, todos los pacientes quedaron aquí desasistidos aquí en Venezuela. Como yo tenía gran contacto con la mayoría de ellos, porque yo era miembro activo de esa asociación, poco a poco me fueron contactando los pacientes unos con otros, y fue a raíz más o menos del año pasado, como a mediados de julio, que empecé yo a notar la preocupación por la carencia de medicamentos. Ya no me llamaba uno, sino 2, 3, 10. Y fuimos formando ese grupo de pacientes desasistidos. Yo tomé la iniciativa de tratar de levantar esa asociación nuevamente para agrupar a toda esa cantidad de pacientes, que para ese entonces eran más de 800 pacientes, y fuimos contactándonos unos con otros y tratando de mejorar pues las situaciones. Pero ante la carencia de esta directiva en el aspecto legal, porque ya no estaban representados en el país, estuve trabajando también con otras fundaciones de leucemia, que fue la Fundación de Asistencia al Paciente con Leucemia Mieloide Crónica, de la cual pertenezco ya en la directiva y soy el asesor de Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales. Estuvimos trabajando en conjunto y me dieron la oportunidad de formar de esa parte, de esa directiva, y yo teniendo ya el contacto con ese gran grupo de pacientes, unimos esfuerzos, y a mediados de febrero de este año empezamos a trabajar en conjunto. Lo primero que hicimos fue activar de manera inmediata el Censo Nacional de Pacientes, o el Registro Nacional de Pacientes,
Esto lo hicimos a través de las redes sociales todos los días comunicamos por las redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter y por WhatsApp, contactando a los médicos especialistas, los hematólogos, hematoncólogos, con los mismos pacientes que contactaran a sus médicos, le informaran de nuestra institución, del propósito que queríamos lograr. A raíz de eso se nos iba uniendo mucha más gente y íbamos recibiendo ya todos los días mucho más llamadas. Y fue entonces, en ese entonces, que logramos que el objetivo que teníamos para un año pudimos lograrlo en 6 meses. Actualmente ya tenemos más de 250 pacientes registrados en nuestra fundación, pero claro está, este grupo de pacientes nace de la carencia del medicamento. Y si es verdad, cuando empezamos a dialogar ya con ellos y nos dimos cuenta de que cada paciente tenía más de 2 y 3 años que no sabía lo que era el tratamiento. De esa manera fue que empezamos nosotros a movernos a nivel internacional porque los pacientes de aquí ya estaban solicitando ayuda internacionalmente a Argentina, a Chile, a España. Incluso llegó a las solicitudes de ayuda a CML Advocate Network en Suiza. Se comunicaron conmigo para saber de lo que estaba pasando realmente aquí en Venezuela y de qué manera nos pudieran ayudar. Y fue como poco a poco se fueron engranando pues ese grupo de personas y bueno, conjuntamente con The Mac Foundation empezaron a llegar las ayudas después de tanto tiempo. También teníamos la problemática del supuesto bloqueo, que sabemos todos bien de que para medicamentos no hay bloqueo, pero ha sido, como digamos, una herramienta para el gobierno agarrarse de ello, pero cosa que todos sabemos que no es así. Pero bueno, lograron empezar ya a entrar los medicamentos y ya nos hemos ido beneficiando de eso. Otra de las cosas que hemos ido actuando fuertemente a través de las redes sociales es la protesta, solicitando directamente al gobierno, al Ministerio de Salud, a los ministros, el requerimiento y la necesidad que tenemos de los medicamentos aquí. Fue entonces cuando a partir de hace 2 meses atrás empezaron a llegar ya también medicamentos por parte del gobierno. Eso quiere decir que realmente esos gritos de ayuda, de necesidad, fueron llegando y bueno, actualmente ya tenemos por lo menos un medicamento base, pero nos faltan 2 todavía importantísimos porque tenemos una gran población de pacientes consumidores del medicamento Tasigna que lo requieren urgentemente y no lo hay. No estamos en esa lucha para tratar de que nos llegue ese medicamento. Mira, Marcelo, aquí hay 2 palabras interesantes que me gustaría que comentaras de lo que dijo Nelson, que son los datos y el reclamo. Mira, es extraordinario el relato de Nelson porque no puede complementar de mejor manera tu definición, Felipe, o la de Tiago, ¿no? Es extraordinario cómo se vislumbra ahí el propósito, cómo se vislumbra esa comunidad. Y ahí yo te quiero poner en valor el concepto de economía colaborativa, ¿no? No puedo dejar de nombrar a un catedrático, biólogo, Humberto Maturana, del cual tengo el privilegio de ser amigo, ¿no es cierto?, que nos plantea siempre una mirada colaborativa del legítimo otro, ¿no es cierto?, y cómo nos va enseñando a través de esa disciplina, desde la biología, ¿no es cierto?, que somos seres civilizados. Y déjame plantearte una anécdota que me comentó un amigo y que me pareció muy pertinente traer la colación después del relato de Nelson, porque me preguntó, Marcelo, ¿cuál crees tú que es el primer momento donde se denota rasgos de civilización en el hombre? Yo inmediatamente pensé en el fuego, en la tribu, pensé tal vez en la imprenta, en el lenguaje, pero me dijo no, ninguno de los anteriores, porque el primer rasgo de civilidad a nivel universal fue un fémur que se había soldado. Fíjate, Felipe, qué bonito esto. Un fémur soldado. Yo dije, ¿por qué? Muy simple, me dijo, porque tú sabes que con un fémur quebrado tú no puedes caminar. Por lo tanto, si ese hueso soldó, significa que algún humano tuvo que detenerse a cuidar a otro, a ayudarlo, a alimentarlo, a exponerse al riesgo
de estar en la intemperie, y por lo tanto ese es el preciso momento donde se crea el primer rasgo de civilización, ¿no es cierto?, a partir de la colaboración. Y lo que nos relata Nelson, y lo que hace esta disciplina, es precisamente aunar esfuerzos para conseguir un propósito a través de un método que es técnico y aquí te quiero llevar a un punto que es muy interesante, porque te voy a llevar a una ecuación que es muy interesante, Felipe. Cuando uno habla del resultado, ¿no es cierto?, uno se pregunta cómo llegamos a ese resultado. Y el resultado es la combinación de intención más método. Es una intención, es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es la fuerza del alma para querer algo. Eso es lo primero. Y lo que vemos en estas organizaciones es una voluntad, es una fuerza del alma colectiva para llevar a cabo un propósito. No importa el método, muchas veces falla. Y ahí está precisamente el relato y tu pregunta va en esa dirección. Puede fallar el método, sin embargo, si la intención colectiva, si esta voluntad, si esta fuerza del alma para querer algo subsiste, estamos seguros que estas organizaciones van a llegar a su cometido. Y juegan un tremendo rol porque llegan a cubrir espacios donde el Estado no quiere o no ha podido actuar y por lo tanto se produce un sano complemento entre el rol público y el rol privado. Este diálogo es importante, eso hoy día lo vivimos en Chile y en el mundo, no solamente a nivel médico, sino que también a nivel cultural, a nivel social, donde muchos ya entendieron que el Estado es un ente abstracto que muchas veces no tiene herramientas para llegar a espacios donde las personas lo requieren y por lo tanto los particulares y los privados se hacen tenedores de la legitimidad de empezar a resolver por sí mismos temas que el Estado no ha podido, no ha sabido resolver. Y en ese sentido, un rol significativo de estas organizaciones es incidir en la generación de políticas públicas. En Chile tenemos el ejemplo de la ley Ricardo Soto, ¿no es cierto?, de la cual tú eres secretario de aquella comisión, ¿no es cierto? No, ahora reemplazo al presidente porque me sacaron. Presidente Presidente subrogante, gracias. Extraordinario, ¿no? Y eso da cuenta de un movimiento ciudadano que logró instalar una política pública que el Estado no pudo instalar por años. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Que este tercer sector, la sociedad civil, comienza a tomar la fuerza legítima para poder adoptar decisiones y poder instalar incluso norma legislativa y poder empezar a dar solución a vivencias de situaciones que muchas veces quedan debajo de las carpetas de la burocracia. Sí, de hecho, los mismos manejadores públicos que entregan el medicamento en las instituciones aquí en el Seguro Social saben ya de nuestra organización y cuando llegan pacientes, nuevos pacientes a esas instituciones buscando el medicamento, nos mandan, nos refieren a nosotros para que nosotros le orientemos, le guiemos y le podamos encaminar para el otorgamiento del medicamento. Yo considero que las organizaciones en sí, y más que todo este tipo de video que estamos difundiendo para que llegue a todas las organizaciones latinoamericanas, esto es fundamental, porque el advocate, como dice, que es la unión, la organización de personas, puedan recibir ese tipo de ayuda indistintamente en cualquier situación del país que se presente. Yo he recibido ayuda de gente de Argentina, conozco a la gente de Argentina, que por cierto mañana cumplen 14 años. Bueno, como no se escucha bien, 14 años ALMA, Asociación de Leucemia de Argentina, cumplen 14 años. Acuérdate que en Venezuela tienen problemas con la conexión, ahí se ve muy bonito Nelson detenido. Pero efectivamente, nuestra relación con Latinoamérica es bien interesante porque logramos conectarnos con todos los líderes de organizaciones y de repente, hace un año atrás, para poder parafrasear lo que está diciendo Nelson, empezamos a recibir avisos de que en Venezuela faltaban medicamentos. Y de repente aparece Nelson, desesperado por conseguirlo, y como él bien decía, llega hasta Suiza. Entonces, cuéntame el secreto, Marcelo. ¿Cómo yo logro de Maxivida, que es la organización que trabajo yo, o cómo logramos que Nelson, que ya le cortaron el internet en Venezuela, logre conseguir los éxitos? Buena pregunta. Yo diría que, y aquí te voy a sorprender, porque viene algo que es una marca registrada de nuestra consultora, ¿no es cierto? Abogados Consultores Chile, y quiero aquí
darle el mérito a mi amigo Cristóbal Vázquez, ¿no es cierto?, abogado, también asociado a la oficina, que está trabajando en el modelo que creemos que es la solución, Felipe, que se llama modelo MIO, un modelo de integración organizacional. ¿Qué significa esto? Por años hemos visto, y en Chile somos especialistas en ver las soluciones de manera binaria, o sea, siempre jugamos al sí y al no, al ganar, perder, al apruebo, al rechazo, a la izquierda, a la derecha, a Colo-Colo, a la U, ¿no es cierto? Y nunca vemos una dinámica que sea un juego de ganar-ganar, donde podamos construir juntos. ¿Qué nos dimos cuenta? Que había un primer sector, ¿no es cierto?, que era un sector productivo, la empresa, el empresariado, la industria, que jugaba con patrones, ¿no es cierto?, muy específicos, Producto Interno Bruto, rentabilidad, ¿no es cierto?, números, resultados, KPI. Y por otro lado, había un sector que eran las organizaciones sin fines de lucro, que estaban en otra clave, en otra dimensión. Y la pregunta es por qué existía esta mecánica, ¿no es cierto?, binaria, donde si tú eres empresa, por lo tanto, no puedes ser fundación, y si tú eres fundación, por lo tanto, no puedes ser empresa, ¿no es cierto? Y ahí uno mira el modelo americano y empieza a relacionarse con el B Corp, con las empresas B, con empresas sociales que ya hacen una primera aproximación a este modelo integrativo, donde empiezas a ver la integración como componente y no esta mecánica binaria donde o tengo que ser fundación lleno de restricciones o tengo que ser empresa lleno de restricciones y por lo tanto no puedo jugar en una combinación. Pues bien, el modelo de integración organizacional, MIO, lo que busca es precisamente hacer entender a todos aquellos emprendedores, porque detrás de cada empresario, pero también detrás de cada dirigente fundacional o dirigente social o dirigente organizacional, lo que hay es un emprendedor. Y ese emprendedor tiene que perder esta mirada binaria y entender que las economías son economías colaborativas y por lo tanto las empresas tienen que colaborar con las organizaciones sin fines de lucro y ahí uno se conecta y yo te diría que las soluciones van, aunque te parezca extraño, por los caminos tributarios. ¿Y por qué te voy a decir que van por los caminos tributarios? Porque si tú llegas al final del ejercicio analítico, te vas a dar cuenta que finalmente el tema tiene que ver con recursos, siempre. Recursos para medicamentos, recursos para cultura, recursos para seguridad social, y por lo tanto llegamos siempre al punto de la generación de recursos. Muchas veces las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, no cuentan con recursos, obviamente, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es indispensable que busquen el complemento en el empresariado que naturalmente cuenta con mayores recursos. Pero ese empresariado muchas veces tampoco tiene herramientas claras para participar. Y ahí aparece el concepto de la ley de donaciones. Y en ese concepto, a mí no me gusta. Y a nadie le gusta. Yo te voy a explicar por qué. Porque ese concepto quiebra la mecánica de la filantropía. Porque cuando uno dice, ¿cuándo hay filantropía en un ejercicio? Cuando yo hago un ejercicio de dación sin esperar una recepción a cambio. ¿Bien? Sin embargo, el modelo chileno, y vamos a hablar 5 minutos del modelo chileno, el modelo chileno funciona en una mecánica de donación, ¿no es cierto?, donde yo entrego como empresa una donación y recibo un beneficio tributario y lo descargo de impuestos. Es un modelo que uno podrá reprochar, Felipe, pero sin lugar a duda es el camino, porque necesitamos allegar recursos. ¿Y qué es lo que hace un modelo de donaciones con franquicia? Finalmente, extraerle recursos al Estado y ponerlos a disposición de particulares con proyectos e iniciativas que surgen desde las bases y no desde las políticas públicas. Y volvemos, ¿no es cierto?, a la legitimidad de la decisión cuando uno entiende que la iniciativa está promovida por un grupo, ¿no es cierto?, que parte desde el propósito. Porque una cosa es ser el burócrata del ministerio que desarrolla el plan educacional o que desarrolla el plan de salud o que desarrolla el plan previsional y otra cosa son las personas que reciben las prestaciones de salud precarias como en Chile o que reciben un sistema educacional débil como en Chile o que son víctimas de un modelo previsional que no satisface sus necesidades. La perspectiva que tiene el beneficiario, ¿no es cierto?, el destinatario final, es muy distinta a la que tiene el burócrata que construye en un plumón y una pizarra una teoría dentro de un ministerio. Y esa es la legitimidad de las organizaciones intermedias, el poder recoger de mejor manera cuáles son las verdaderas necesidades que están instaladas en las personas. O sea, fantástico, pero como, entonces, ya dijimos que tenemos problemas con el sistema de donaciones en Chile. Y déjame decirte por qué no me gusta. Porque es difícil,
porque es súper complejo que una empresa quiera hacer el proceso tributario para hacer la donación, porque le molesta especialmente las que más donan, que son las medianas y las chicas. Las grandes tienen sus propias fundaciones y administran su propia gestión. Entonces, y te voy a poner un tema que me dio vuelta una vez que discutí con el ministro que yo más quiero, que es Mañalich, que nos dijo que éramos todos ladrones y vaya, yo le dije, bueno, si nos crea a todos ladrones, que el gobierno nos financia a las organizaciones que trabajamos por acciones sociales. ¿Tú crees que pueda pasar algo así alguna vez? Yo soy un optimista, ¿Ya? pero creo que si ha de ocurrir, y voy a hablar en este minuto por Chile, es Ajá. este el minuto en el que va a ocurrir. Porque para todos los que nos escuchan desde fuera de Chile, hay que comentar que estamos en un tremendo proceso refundacional, estamos en la mitad de un proceso constituyente, ha sido durísimo, porque precisamente aquí se contrasta, ¿no es cierto?, la mirada de las personas, la mirada de la calle, la mirada del ciudadano a pie, como se dice, contra la mirada del administrador, de la burocracia, del sistema, no hoy día, hace 30 años. Y hemos tenido un proceso durísimo que terminó muy mal, pero que finalmente se encausa en una refundación constituyente. Si algún día va a ocurrir aquello que tú denuncias, es este el momento. Y te voy a explicar cuál es mi perspectiva. ¿Por qué es tan ¿Ya? importante un proceso constituyente y por qué podría ser clave en la nueva generación de mecánicas para este tercer sector? Porque la constitución política, además de definir la forma de gobierno y además de definir la forma del Estado, para decirlo en términos muy simples, en la constitución se define que el gobierno es democrático y se define que Chile es un país unitario. Define una tercera cosa que es la central, que es la esencial. Define los derechos y las garantías fundamentales de las personas. Y dentro de los derechos y garantías fundamentales, por supuesto que el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la salud y no al acceso a la salud, como está consagrado en Chile, que es distinto, porque es muy distinto tener derecho a la salud a tener libre acceso a la salud, ¿no es cierto? Y no es un resquicio, es una diferencia basal, ¿no es cierto? Ya te voy a dar un ejemplo de eso, que es doloroso, pero Absolutamente. tengo que Entonces, dártela. ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos refundando y esperemos que este proceso constituyente, que va a ser 100% encabezado por ciudadanos y no por los políticos convencionales, ¿no es cierto?, haga pie de todo aquello que estamos hablando y ponga el acento en la garantización de ciertos derechos mínimos e irrenunciables para los chilenos. Y me refiero principalmente a la salud. O sea, no es casual que esté el presidente Max Villa, ¿no es cierto?, aquí dirigiendo, ¿no es cierto?, esta conversación, porque precisamente una de las deudas que tenemos es la salud pública en Chile. Absolutamente. Y esa deuda la podemos saldar hoy día. Hoy día no es teoría, hoy día es realidad. Estamos a 2 años de construir el New Deal, el nuevo escenario, el nuevo acuerdo en este país, y evidentemente uno de los puntos que está en cuestión es cómo encaramos los derechos de seguridad social básicos, mínimos y pisos para los chilenos. Y no solo los chilenos, sino también los extranjeros que habitan este En el territorio. país. Oye, ¿y entre nosotros te vaya a postular? Yo me voy a postular. ¿Te vas a postular No te vayas a a postular, yo me convencional? voy a postular. Yo me Entonces voy a postular. me declaro inmediatamente tu jefe de campaña. Ah, tengo varios jefes de campaña, así que te invito al equipo de trabajo. Encantado, Mira, encantado. yo quiero darte un ejemplo y te lo voy a dar con nombre porque sé que si me meten preso tú me vas a defender. Así es. El doctor Becerra, un gran crack. epidemiólogo y hombre experto en cáncer, a principio de año, cuando estaba empezando la pandemia, nos invitó a una mesa de trabajo a todas las organizaciones sociales. Entonces nos dijo, yo soy democrático. Quiero que elijan a 2 personas para que vayan a la mesa de trabajo, pero en primera instancia van a ser ellos 2. Y luego quedamos todos como, chuta, ¿están todos de acuerdo? Y quedamos así como, ¿no iba a ser democrática esta cuestión? Bueno, primer gol. Que lo están donando los médicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? perfecto. No me haya perdido ya. Lo están donando, o sea, hay hospitales que lo están comprando. Solo le preguntamos al secretario de Estado, ¿qué pasa con esos medicamentos que están comprando unos hospitales y otros no? Digo, yo no voy a hablar de medicamentos. Chuta, y nos dejó callados. Entonces ya respetamos la reunión y hablaron sobre los medicamentos del HER2 positivo, del cáncer de mama, que están aprobados, que hay fondos. Y él dijo, no, ya no hay fondos, yo no voy a gastar en eso. Y dijimos, ¿por qué?
porque yo no voy a gastar en eso, porque no voy a gastar en una persona que va a vivir 6 meses. Mira el enfoque. A mí me quedó doliendo, y cuando estábamos con la senadora, uy, se me olvidó el nombre de la senadora porque tengo mala memoria, pero la que está construyendo la ley del cáncer, yo le dije, mi mamá con suerte se acuerda de mi nombre. Carolina Goich. Carolina Goy, gracias. Yo, con suerte, mi mamá se acuerda de mi nombre. Si a mí me preguntan, yo voy a decir, ¿sabéis qué? Déjenla morir tranquila si le da cáncer de mama con HER2 positivo. Pero a la Antonia, que tiene su cabeza clara, que es una dirigente social que luchó por el cáncer desde hace 15 años, que fue y colgó sostenes en la moneda, que el otro día me mostró los sostenes tejidos por cada una de las enfermas de cáncer de mama en Chile, que ha expuesto en Europa, que necesita el medicamento para vivir estos 6 meses más para ver la ley. ¿No creéis que lo merece? Se lo merece absolutamente. Y cuando lo dije, la senadora Goy dijo, vamos a hablar por ella. No, yo no quiero que hablen por ella y ella tampoco. Queremos que todas las personas que necesitan ese tratamiento lo reciban. Para un país son 1.300.000 pesos, 4 millones de pesos para un paciente. Son 200 pacientes en Chile que necesitan. Yo creo que todos los chilenos podemos aceptar que nos quiten el sueldo de 200 millones de dólares o 100 millones de dólares para atender a esas personas, mientras no le damos 100 millones, perdón que lo diga, pero no le damos 300 millones de dólares a Penta, porque hay que pagar los abogados, porque yo respeto a los abogados, no digo nada, no quiero que me demanden, por eso no me digo que te hago varilla, pero te fijas, o sea, esa injusticia yo le llamo indignidad. Cuando vamos y enterramos a un paciente, y perdón que me alargue esto, pero me emociona, ¿cierto? Cuando vamos con un paciente y lo enterramos, y el paciente dijo, el familiar dice, hicimos todo lo posible, y en nuestra cabeza estamos diciendo, no, el medicamento estaba en Chile, debería estar vivo, y el gobierno no le entregó el medicamento. Yo siento que soy responsable de esos pacientes, igual que María, que es mi jefa, yo soy vicepresidenta, acuérdate nomás, María es la presidenta, ¿cierto? Y cada vez que vamos a un funeral, nos da rabia, porque nos sentimos indignos, sentimos que somos dos Chiles. Y un ministro de Minería, que no me dio permiso para dar su nombre, pero se llama Alfonso, necesitaba un medicamento para su hija, su nieta. Era una jeringa que costaba 15 millones de pesos. Él tiene recursos, no porque sea ministro, es un buen empresario, supongo. No, si fuera amigo mío, es buena persona. Bueno, compró la jeringa. Y cuando estaba a punto de entregarle el tratamiento, obviamente el médico debe haber avisado, llegó un papá y le dijo, ¿me puedes dar lo que quede de la jeringa para dárselo a mi hija? Porque necesita el mismo tratamiento. Entonces, si me das lo que queda en la gotita de la jeringa, puedo tal vez salvar a mi hija. Pero imagínate lo indigno que es eso. Pero fíjate, Felipe, todos los relatos tienen un patrón común. Y ese patrón común tiene que ver con que este país no ha sabido instalar adecuadamente las prioridades. Si es un problema de priorización. Hoy día Chile tiene los recursos, tiene una brecha gigantesca, tiene una diferencia social enorme, tiene una concentración inaceptable. Sin embargo, el problema basal es la priorización. No sabemos priorizar. No podemos seguir avanzando en obras públicas cuando no tenemos resuelta la salud de nuestras personas. No tiene ningún sentido dar gratuidad universitaria, y aquí mis alumnos me van a matar, pero voy a opinar igual. No tiene ningún sentido dar gratuidad universitaria cuando las personas se están muriendo en los consultorios, cuando una persona está suplicando por un resto de remedio. Al mismo tiempo, no podemos permitir que los laboratorios lleguen a esos números. No podemos permitir. Por lo tanto, yo diría que cuando uno revisa el modelo, uno dice, sin duda, el modelo liberal ha sido virtuoso, pero tiene estas desviaciones inaceptables, y ahí evidentemente se deslegitima. Y ahí uno tiende a encontrarle la razón a todos aquellos que dicen, pero entendiendo que el modelo puede ser muy beneficioso, hay un segmento que no está llegando, y por lo tanto ese chorreo de los Chicagos no se está provocando. No cuesta nada, ¿no es cierto?, establecer ciertas prioridades que sean basales. Si esta es una discusión muy elemental, Felipe, es una discusión desde la obviedad. Nadie podría no estar de acuerdo en que en Chile hay que corregir 3 o 4 capítulos muy básicos, ¿no es cierto? Recursos naturales, sistema previsional, educación y salud. Todo lo demás es chaya, es música, porque derecho del agua, perdón que te agregue el derecho del agua. Que recursos naturales, Felipe. Recursos naturales. Lo nombré en primer lugar, don Felipe. Así es, porque yo sé que a usted le gusta
el recurso vital y por lo tanto, Así es. sin duda, recursos naturales, sistema previsional, salud y educación. Y bueno, Y en ese orden. enfoquémonos en aquello. ¿Ah? No es necesario discutir si sigue o no el Tribunal Constitucional, si sigue o no el rol de la Contraloría, o si este sistema tiene que ser unicameral o bicameral para poder entender cuáles son las prioridades. Son discusiones que están en distintos órdenes. En estos 4 órdenes estamos hablando de aspectos esenciales. Y con o sin cambio constitucional es necesario que nos reformulemos desde el punto de vista de las prioridades. Y ahí vuelvo al Golden Circle, ¿no es cierto? Al propósito. ¿Cuál es el propósito social? Y vuelvo a la alegoría del fémur quebrado, que es la colaboración, es la ayuda. Ese es el sentido humano. No tiene ningún sentido tener un Producto Interno Bruto si no nos colaboramos, si nos convertimos en seres individuales, donde el ego predomina, el ego corporativo, el ego empresarial, el ego gubernamental. Soltemos el ego, hagamos gobiernos de unidad nacional. ¿Por qué no romper esos esquemas? Más allá de la Constitución, cambiémoslo todo. Pero el cambio que esté inspirado por una priorización correcta, y todos y cada uno de los chilenos que habitamos este país sabemos exactamente lo que hay que cambiar. Oye, Y no lo hacemos. Y ahí está nuestra responsabilidad. Déjame ser tu jefe de campaña. Yo voy a aceptar la voz de la gran mayoría. Yo dejo mi candidatura, te elijo a ti y vamos para allá, porque hay que hacerlo. Pero déjame decirte que lo siento muy profundamente, porque los abogados tenemos un aprecio, ¿no es cierto?, por la Carta Fundamental y entendemos todo lo que significa una constitución, lo que significa una declaración, y sentimos que, más allá del apruebo o rechazo, que es circunstancial, que es el gran momento, es la oportunidad histórica de construir un proyecto de país donde ponga la salud en la prioridad. Si es obvio, tú no puedes estar pensando siquiera en educar, en emprender, en armar una empresa, si no tienes la salud como elemento basal en tu vida. Por lo tanto, son obviedades que hay que ir resolviendo y, por supuesto, esto requiere modelos integrativos. Y ahí vuelvo a la integración, Felipe, porque creo que las fundaciones, las corporaciones, no pueden subsistir sin las empresas y viceversa. Y ese es el modelo Maya Joe. Básicamente, integrar, ¿no es cierto?, empresariado con fundaciones, entendiendo que no son vasos comunicantes ni son contradictorios, son conjuntivos. Y déjame explicarte una cuestión que yo planteo en mis entrenamientos, que es la disyunción y la conjunción. Nos formaron siempre diciendo, usted va a ser estudioso o carretero o fiestero. Usted va a ser bueno o malo. Va a ser buen papá o trabajólico, siempre con un o. O sea, nos enseñaron a la disyunción, o sea, a tener que elegir como un vaso comunicante. Si se llena acá, se vacía allá. Yo te invito, Felipe, a hacer una reflexión, y a todos los que escuchan, ¿no es cierto?, desde el potencial más puro para entenderte como un ser conjuntivo. Por lo tanto, ¿puedes ser empresario y filántropo? Por supuesto que sí. ¿Puedes ser emprendedor y agente transformador social? Por supuesto que sí. Pero nos enseñaron que esto era binario y que era vaso comunicante. Por lo tanto, el empresario dice, no, pues si lo mío es la economía, lo mío es el emprendimiento, lo mío es la productividad. Pero olvidó que es un ser con potencial pleno, que también puede, por supuesto, ser conjuntivo y ser un gran agente de transformación social. Y hoy día lo que estamos viendo en este modelo es precisamente un modelo que integra al empresario con una mirada social, con una mirada de 360 grados, donde ya no solamente ve la productividad, donde también ve el retorno, y no solamente el retorno reputacional de una responsabilidad social empresarial, ve un retorno sobre la humanización del sistema, porque para dar, ¿no es cierto?, tú tienes que aprender a recibir y viceversa. Por lo tanto, tenemos que entrar en un proceso colaborativo. Si no lo entendemos desde la colaboración, si no entendemos el legítimo otro de Maturana en su real dimensión, entender que aún en la diferencia, Felipe, tú eres legítimo y otro. Mira la profundidad de esas dos palabras. Legítimo, tienes todo el derecho a ser como tú quieras. Y otro, eres un ser autónomo. Absolutamente. Y yo con mi pequeño suéter de los años 80, que mi hija me dice, papá, te ves muy viejito con ese suéter. Y yo le digo, me gusta, hija, me gusta.
Por supuesto, porque soy un legítimo otro. Y esa legitimidad también es corporativa, Felipe. Y Sí. es legítimo que las fundaciones y el tercer sector se instituya ya, no como el hermano pobre de los años 90, sino que como el protagonista de la humanización del sistema. Y por eso yo resalto tu campaña a convencional en Chile. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo siempre comparo, y cuando hacía mis cursos de sostenibilidad, acuérdate cuando los alumnos decían sostenibilidad con el profe Tapia, todos intentaban arrancar, porque Todos era arrancaban, latoso. corrían por los pasillos. O sea, era terrible. Yo fui testigo de eso, ¿eh? Yo fui testigo de eso. Sí. Entonces, yo siempre les comparaba el cuento de Navidad. Hay una parte en el cuento de Navidad de los hermanos, bueno, se me olvidó el nombre, pero en el cuento de Navidad hay una parte donde Ebenezer Scrooge le piden plata para ayudar a los pobres. Y él dice, yo pago instituciones con mis impuestos para que ayuden a esos pobres. Mira. Eso es el alter, completamente, el yo está encerrado en mí y lo que pasa afuera me da lo mismo, porque yo pago mis impuestos. Y yo, ¿sabes qué? En Chile he visto muchos Ebenezer Scrooge diciendo, yo pago impuestos, po. Sí, claro, sí, claro. Yo con mi plata pago el Sename, yo con mi plata pago el sistema de salud de FONASA, yo con mi plata. Entonces, sí, claro. cuando yo hablo de sostenibilidad, yo hablo de cómo una empresa puede vivir eternamente, cómo puede reciclar todo su proceso y hacer que la comunidad junto con la empresa pueda seguir viviendo. Al final es eso, somos animales que tenemos que crecer. Y te quería poner un punto, porque tú sabes mucho más de esto que yo, pero en alguna discusión que tuve con otros líderes de organizaciones, no digo su nombre porque voy a ser pesado, me puso por delante la farmacoeconomía. Entonces me dijo, tú no puedes opinar primero porque eres un ignorante, porque eres un simple ingeniero que no ha estudiado nunca de medicina ni de problemas de salud. Y segundo, porque yo soy experta de 10 años en farmacoeconomía y la farmacoeconomía logra que la economía financie todo lo que pueda. Y me dolió, pues, me sentí inútil, me sentí mal. Pues. Es que ya no eras un legítimo otro, Felipe. No era un legítimo otro, me sacaron de la ecuación. Pues. Entonces me puse a estudiar, porque tú sabes, como buen ingeniero, me puse a leer, no abogado, pero empecé a estudiar todos los análisis económicos ahí por haber. Y encontré un pequeño estudio que se llamaba necroeconomía, que es un estudio de Rusia de los años 20, ¿cierto? Y lo comparé con la farmacoeconomía, y era igualito, pues. Lo único que decía, uno decía cuántos tenemos que financiar y el otro decía cuántos tenemos que matar para mantener la sociedad. Y encontré a Maturana, que curiosamente también estaba ahí, con la bioeconomía, en donde pregunta Maturana, y perdón que lo cite porque lo voy a citar mal, si se te infecta la uña, no te cortas el dedo, intenta salvar la uña por todos los medios posibles para curarte. Cuando tú matas, porque no hay otra forma de decirlo, yo conozco un dirigente que dice la eutanasia pasiva. Yo digo matar a una persona, porque cuando te quitan el medicamento, simplemente lo matas. Cuando matas a una persona en Chile, estás destruyendo la sociedad en su conjunto. Y esto que ha pasado en Chile desde octubre del año pasado, no son 30 pesos. Son millones de humillaciones y familiares muertos. Si yo te contara solo en mi fundación cuántos muertos tengo, te impresionarías la cantidad de gente que ha muerto por falta de medicamentos que van y se pueden comprar en la farmacia. Entonces, volviendo a nuestro tema, para no parecer politiquero y decir que está todo mal, porque hay cosas buenas. La sociedad civil hizo la ley de Carte Soto, que tengo el orgullo de estar en una comisión, que curiosamente todos los integrantes aceptaron que fuéramos las organizaciones civiles las que tuviéramos la dirección de las reuniones, que lo encontré muy lindo. A FONASA no le gustó mucho. El otro día le dije a FONASA que los datos no estaban bien y se me enfurecieron. De hecho, hasta ayer. Básicamente, ¿cómo yo logro, y quiero hablarte del sistema de los países nórdicos, de esta elección continua, ¿cierto? De esta participación ciudadana continua, ¿cómo yo logro en este nuevo libro en blanco que la sociedad vayamos hacia la integración, hacia al que yo no soy solo? Yo tengo una familia, tengo una sociedad, tengo vecinos, tengo una comunidad, tengo una empresa que trabaja, tengo esta sociedad contigo, con tu empresa, que somos una tremenda familia que recorre todo el país, toda Latinoamérica. ¿Cómo convertimos esta carta en blanco en esto que yo sueño, en donde no se deja ninguno atrás? Es una pregunta difícil. Pero me encanta porque desde mi entendimiento, ¿no es cierto?, buscando
un proceso formativo ontológico, y perdona que vuelva ahí porque yo creo que las respuestas no están ni en la norma ni en el Parlamento, está absolutamente claro. Yo creo que las respuestas están en el ser, ¿ya? Y yo creo que tenemos que entendernos como un sistema. Tu relato de la uña infectada habla del sistema. Nosotros dejamos de entendernos como un sistema y hoy día nos vemos como células independientes. ¿Bien? Y desde ahí, ¿no es cierto?, nos conectamos con nuestro ego, con nuestras amígdalas, ¿no es cierto?, con nuestros instintos, ¿no es cierto?, de temores, de miedo, nos refugiamos y dejamos de ser colaborativos. Yo creo que esa es la esencia del punto, Felipe, porque lo demás va a ser el método, y si el método no funciona, tú ya sabes que lo puedes cambiar, pero lo primero que tienes que tener es la intención, y esa intención supone básicamente entender, ¿no es cierto?, que estamos en presencia de un sistema y no de células autónomas que operan cada una por su cuenta. Hoy día somos células. Si nos miráramos en un microscopio universal, nos veríamos como pequeñas bolitas, ¿no es cierto?, transitando en distintas direcciones, cada una desperdigada con sus propios intereses, sin ver que sobre eso hay un sistema. Somos parte de un sistema y por lo tanto, cuando una célula falla, esa célula se le apoya, se le asiste, se le acompaña y se le entierra hasta el final. Con dignidad. Con dignidad, porque es un equipo, somos un equipo. Y eso es tiene una mística al final. Felipe, perdona que te diga, esto no tiene que ver con formación, con formación cívica, educación normativa, finanzas personales, que son las típicas propuestas de reformulemos la educación, pongamos clases de cuánto sale tomar una tasa de interés en un banco. Está bien, yo entiendo que es importante, pero yo tengo la sensación de que el debe está en la formación no valórica, porque esto no tiene que ver con valores, es una formación ontológica, porque esto tiene que ver con el ser, con entender que somos seres, que somos autónomos, pero dentro de un sistema correlacionado. Hay un dato interesante que lo conversaba ayer con un gran amigo, me decía, estuve viendo un estudio donde básicamente se devela que el 40% de tu resultado final depende del azar, que es el contexto donde tú caíste en la vida, país, ciudad, tiempo, cultura. ¿Ya? Y nosotros en Chile, aunque no lo vemos porque tenemos una mirada de árbol y no de bosque, aunque no lo vemos, vivimos mejor que en muchos países de África. Y en África viven mucho mejor que muchas personas hace 20 años. Por lo tanto, de alguna manera lo que te quiero decir es que hay un gran porcentaje del resultado que está condicionado por tu contexto. Y yo le replicaba a Marco y le decía, yo no creo que eso sea al azar, Marco. Yo creo que ese es el contexto de una sociedad colaborativa. Ese es ese 40% que tú generas y donde estás formando parte de un sistema. Cuando tú estás en una familia que te apoya, que te quiere, que te cuida, ¿qué importa el colegio, Felipe? El resultado va a ser extraordinario porque estamos funcionando como sistema. Cuando estás en un colegio que te apoya, que te quiere, que te cuida, ¿qué importa la PSU? Te va a ir muy bien porque es el contexto el que aporta ese 40% del resultado. El 60% depende de ti y tú eres 100% responsable de tus esfuerzos, de tu dinámica, de tu proactividad. Pero el 40% es un premio del colectivo. Y en Chile perdimos ese discurso porque hoy día decimos, mira lo que yo logré. Espera un poco. Tú lo lograste porque hay metro y porque hay un señor que se levanta a las 5 de la mañana para conducir ese metro. Ya hay una persona que barre, ya hay una persona que prende las luces, ya hay una persona que está haciendo un turno de 7 de la mañana a 12 de la noche para que esto funcione. Y si no nos empezamos a ver como sistema, estamos colapsados. Y ese es el problema metodológico en Chile. No tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con una concepción asistémica. Ya no somos sistemas, somos individuos. ¿Y cuál es el valor de las organizaciones sociales? Retomando el punto, que comienza nuevamente a integrarse un sistema. El relato de Nelson es extraordinario, porque agrupó a esas células y las convirtió en un órgano. Y a ese órgano poderoso. Y en un órgano poderoso, lleno de células, no solamente locales, sino que internacionales, que configuraron un órgano. Y ese órgano tuvo un propósito. Y ese propósito tuvo un resultado. Y ese resultado es vida para los pacientes que hoy día tienen acceso a esos remedios y a esa cobertura de salud gracias a la iniciativa de la célula. Y ahí uno entiende el sistema, cuando lo ve desagregado. Cuando uno se mete en la vertiginosa del modelo,
evidentemente uno siente que es un individuo, porque dice, las cuentas son mías, la cuenta de la luz, del agua, del gas, el arriendo me subió, del banco, olvídate, las casas comerciales, las contribuciones, uno se ve como un individuo, pero hay que soltar esa mirada tan pequeña y darse cuenta que uno está dentro de un sistema, muy cerca, tu familia, el colegio, tu núcleo familiar, tus amigos, el entorno, y ahí aparecen las organizaciones intermedias, las fundaciones, los clubes deportivos. Yo reivindico entonces la asociatividad, hay que volver a eso. Yo creo que esta pandemia nos deja una enseñanza tremenda. Yo estoy muy contento de estar conversando contigo, Felipe, por el solo hecho de estar compartiendo experiencia, ¿no fijas? Porque sí, claro, durante largo tiempo estuvimos muy privados del contacto humano. Y tú sabes que todos los estudios develan que lo que algunos denominan felicidad, ¿no es cierto?, se describe como aquella sensación que logras cuando tú socializas. No hay nada mejor que socializar. Y cuando esa socialización tiene un propósito, como conseguir medicamentos, como establecer políticas públicas, como crear cuerpos normativos como la ley que tú ayudaste a crear, ¿cierto? Evidentemente uno entiende que ese sistema tiene un propósito. Y ahí está el Golden Circle de nuevo. El propósito siempre primero. Después veremos cómo se hace, después veremos qué se hace. Mira, yo quiero decirte una sola frase y después quiero llevarte a otro tema porque me interesa mucho tu opinión. En el Hobbit, cuando llegan al borde de Hobbitón, Bilbo y Sam dan un paso más y dicen, lo demás no sabemos qué va a pasar, pero empecemos a caminar. Y yo creo que todas las organizaciones hemos hecho lo mismo. Hemos llegado a un punto en que hemos dicho, nos vamos a meter con el presidente, pero démosle, pues, veamos qué pasa en el camino. Te voy a contar una historia porque quiero hacerte una pregunta en base a esa historia. Cuando empezó el Transantiago, no sé si tú te acuerdas, eras muy joven en ese tiempo. 8 años, 8, 9 años, por supuesto. 9 años, yo ya era grande. Entonces, yo vivía en Villa Francia, al ladito de Villa Francia. Jamás descubrí por qué me cobraron tan barata esa casa de arriendo. Entonces, era muy grande, era preciosa la casa. Bueno, llego a la reja el primer día y las señoras estaban todos con el mapita que les decía qué micro debían tomar. Pero las micros no llegaron, pues, y en la desesperación, yo me acuerdo vividamente, porque yo siempre he andado en auto, ¿cierto? Una señora con guagua se paró en medio de la calle para un auto para irse a trabajar, pues. Y detrásito de la señora llega un guanaco y moja toda la esquina, toda la gente que estaba esperando la micro para que salieran de la calle. Entonces, mi pregunta que yo me hago, Marcelo, es la población, la gente, no la población en cuanto a la pobla, sino a la gente, a todos estos habitantes. Me cuido porque una vez en el barrio donde vivía en Maipú, cuando estaba casado, yo dije, bueno, todos aquí los de la población, me dijeron, disculpa, la villa. La villa. No, o sea, no puede. O sea, entonces, intento tener cuidado con lo que digo. Toda esta gente, ¿se puede confiar en ella para cambiar el país? ¿Tú crees que hay esta humanidad en todos los sectores? ¿Tú crees que la población entiende esto de la humanidad, de conectarse? Porque tu pregunta es muy filosófica, Felipe. ¿Por qué es muy filosófica? Porque hay dos teorías del hombre. Y te las voy a dar muy rápidamente. Hay una que dice que el hombre es un animal, ¿no es cierto? Y que la sociedad lo civiliza a partir de una convención social, ¿no es cierto? Uno adhiere a una convención social y es el colectivo el que te domina y te convierte en un animal social. Y la otra teoría es la que dice que el hombre nace esencialmente bueno, una especie de angelito, y es la sociedad la que lo corrompe, ¿ya? En esa perspectiva, cuando miro a mi hija, yo creo en la primera. Creo que somos seres esencialmente buenos, que nos vamos, ¿no es cierto?, degenerando con los procesos sociales, con los procesos formativos, con las dificultades y con muchas creencias erróneas también que se instalan en el subconsciente colectivo e individual. Dicho eso... A mí me corrompieron muchas mujeres. Eso es público y notorio, Felipe. Yo fui además testigo presencial de aquello. Por lo tanto... Por lo tanto, puedo declarar en un estado. Entonces yo tengo la sensación, Felipe, yo tengo una confianza tremenda, yo creo que no nos vamos a equivocar, creo que, y por lo tanto va a salir ese angelito que todos tenemos, que yo estoy seguro que llevamos, ¿no es cierto? Yo te veo a ti y tú eres de verdad, y te lo digo, tengo la oportunidad de decírtelo, y hoy día estoy diciendo las cosas, pues no sé si las voy a alcanzar a decir en otro momento. Yo te tengo mucho aprecio, encuentro que tu labor es impresionante, te conozco desde tu gestión en Max Vía, yo tuve el privilegio de ser
el abogado de la organización por un tiempo y ahora también ayudo desde algún lugar de PSW, ¿no es cierto? Y te digo, ahí está tu angelito, y yo creo que todas las personas tienen esa esencia buena, y por supuesto que esa esencia buena es la que al final prima. Si al final la naturaleza humana es la socialización, la naturaleza humana es la colaboración, y por eso las organizaciones intermedias van a ser, ¿no es cierto?, agentes transformadores y protagonistas de este nuevo cambio. Yo creo que hoy día el mundo cambió, independiente de que hoy día no lo vemos y probablemente nuestra generación va a quedar más bien marcada por la mascarilla y el alcohol gel. Probablemente nuestros hijos van a hacer una reflexión distinta de lo que era jugar en el colegio y estar con los amigos, la diferencia de una clase donde uno podía tirarle un papelito al compañero en lugar de estar en un Zoom. Yo creo que todo eso nos va a ir cambiando, y lo que va a lograrse con esto es que vamos a volver a apreciar, ¿no es cierto?, el valor del humano, el valor del contacto humano. Yo nunca he sido más feliz que cuando socializo. Yo he tenido algunos éxitos profesionales, he ganado un par de juicios, me ha ido relativamente bien en algunas cosas, he podido concretar algunos logros materiales menores, pero nunca he tenido una sensación de satisfacción tan grande como socializar. Socializar con mis hijas, socializar con mis amigos como tú, socializar en la docencia. Esa realización no tiene precio, y ahí uno se da cuenta que es parte de un sistema, y ahí uno se da cuenta que el valor de las organizaciones intermedias está precisamente en este impulso organizativo, ¿no es cierto? Pero también tú dijiste una cosa muy importante en la definición inicial, estratégico, y en ese sentido es una propuesta que tiene que tener un camino, tiene que tener un proceso, tiene que transformarse en un entregable, como diría un ingeniero, que termine en una política pública y donde haya un camino que piense en el resto, digamos, y que dejemos de mirar, ¿no es cierto?, el árbol en circunstancias que hay un tremendo bosque y múltiples oportunidades. Y por eso yo creo que esta conexión y esta integración es el camino, porque hoy día los empresarios lo están entendiendo, hoy día las fundaciones también lo están entendiendo, hoy día las cosas ya no se ven de manera binaria, sino que se ven de manera complementaria. Y si bien es cierto la ley de donaciones no funciona, te quiero presentar una buena noticia, y es que hay una propuesta de que exista una ley única de donaciones sociales donde se consolide todo el tema de cultura, de salud social, de manera tal de simplificar los mecanismos. Ahora, ¿por qué es complejo? Porque toca los impuestos, y cada vez que al Estado le tocan los impuestos, ¿no es cierto?, evidentemente hay una sensibilidad porque hay dinero, y lamentablemente se instalan las creencias erróneas porque hay algunas fundaciones que hacen mal uso o profitan de estos sistemas. Pero yo diría que por ahí va el camino. Hoy día estamos refundando, hoy día estamos encontrando pilares, cada uno desde su mirada. Yo he tenido la oportunidad de darme una vuelta larga por distintos espacios, y cada uno tiene una mirada de Chile distinta, extraordinario. No sé cómo nos vamos a poner de acuerdo, pero eso me encanta, porque precisamente vamos a ser una generación que las vivió todas. Yo tengo 49 años, aunque sé que me veo de 87. Es la experiencia. La experiencia. Y el suéter, por supuesto. Y el suéter. Pero tuvimos la oportunidad de vivir un gobierno militar, ¿no es cierto?, una situación de avenimiento a la democracia, toques de queda, protestas, luego una sensación de crecimiento, después una bajada de la curva, una reflexión de que el modelo no servía, una protesta social gigantesca, un proceso refundacional, y nos vamos a morir con la tranquilidad. Pasamos una pandemia, si es que la pasamos, y si no, da lo mismo, porque, como dicen los estoicos, Felipe, solamente te tienes que preocupar de aquello que tienes capacidad de controlar. Por lo tanto, respecto a cosas que no tienen la capacidad de controlar, hay que observar, ¿no es cierto?, y esperar. Pero vamos a ser una generación muy privilegiada porque tuvimos la oportunidad de vivir. Te voy a cambiar esa referencia. Fíjate qué bonito lo que te voy a entregar hoy día. Y este es un regalo para todos los que escuchan. Cuando tú hablas de cambio, Felipe, siempre el cambio supone una mirada hacia el pasado. Mira, sí. No puedo sí, cambiar si no miro para atrás, ¿no? Exacto. Porque estoy mirando algo que no hice bien o que no me gustó. Sí. Entonces yo te voy a dejar un concepto que se usa mucho en el entrenamiento, que es el crecimiento. Tú no tienes nada que cambiar, Felipe. Eres extraordinario como eres. Solo te queda crecer. Solo nos queda crecer. Lo que ya hicimos, lo hicimos. Si se fue, si se hizo bien, se hizo bien. Si no se hizo bien, no se hizo bien. Pero no hay nada que cambiar en nosotros, porque somos seres perfectos desde ese punto de vista.
Solo tenemos que brindarnos la oportunidad de crecer. Sin culpa ni vergüenza, decían los estoicos por ahí. Sin No, culpa, papá, sin yo tengo vergüenza un para par de adelante. vergüenza. Tengo un par de vergüenza que es necesario. Pero estoy gordito. Pero yo creo que tenemos para conversar 2 horas más. Pero tenemos que respetar los tiempos. Agradecer a Nelson que se conectó con todos los problemas que tienen. Ojalá en otra conversación, porque te voy a invitar para más adelante, por favor, está pendiente. Podamos volver a conversar con Nelson. Yo me gustaría conversar contigo la gran cantidad de dirigentes sociales que se han suicidado en Chile de la misma forma. Y tenemos que hablar de eso. Alguien tiene que hablar de estos dirigentes, igual que uno, que han metido mucho las patas debajo de los caballos y de repente se suicidan con depresión, gente que jamás tuvo depresión. Entonces quiero que hablemos sobre los dolores de Chile, si te parece, que dejemos un tema ahí abierto, y los dolores de Venezuela que son tan parecidos, y no es porque nos vayamos a convertir en un Chilezuela, por favor, sino porque esos dolores se aprenden dentro de Latinoamérica, se construyen, y como tú dices, esto no es un cambio solo de Chile, sino de todo el mundo. Marcelo, muchas gracias por estar aquí, sé que tu tiempo es súper limitado. Yo, chiquillos, cuando yo lo invitaba a un cafecito me decía 5 minutos. Y de verdad tenía 5 minutos el cabro. Y nos lo entregaba y nos lo regalaba con mucho cariño, porque en esos 5 minutos nos daba todo su interés. Entonces, muchas gracias, Marcelo. Y nos vemos luego. Yo quiero volver a invitarte. Cuando ustedes quieran, muchas gracias, Felipe. Un abrazo a Nelson, porque nos va a escuchar en la repetición. Le mandamos un abrazo y felicitaciones por su gesta, porque a mi gusto es un héroe. Los héroes existen, están acá, no están en los libros de historia. Sí. Y felicitaciones a Pro Social Work por estas iniciativas que son extraordinarias, porque nos hace hablar de lo incómodo y nos pone cómodos hablando de aquello. Así que te mando un gran abrazo. Gracias a ProSocial, gracias a Ruth, que está en la producción ahí escondidita, no la vemos, pero ha logrado mantenernos en comunicación todo este rato. Marcelo, un gusto de verte, vamos a poner una cortina y ya te despedimos con todo el cariño. Un abrazo. Gracias. Vamos a ver si Ruth ahí... pero ya...